Y es que la gente se abre con ella. Y la gente les cuenta sus temas, sus problemas, les cuenta, ¿cierto?, su situación, cómo ha sido su vida. Algunos han sido muy tristes la vida de algunos de los que vienen a comprarnos. Hay un hombre que siempre nos viene a comprar los ositos peluches. Y anciano ya el hombre compra. Y él ha contado su vida, una triste vida que ha tenido de abandono desde niño. Y muchas de las cosas que la gente nos habla, una de las cosas que más la gente nos dice es el temor, el miedo. Estamos viviendo una realidad terrible. La gente afuera camina con temor. ¿Se ha fijado? Y camina con su cartera usted cruzada, que uno anda mirando para todos lados. Que ahora ya no es que tu padre, ¿cierto? Nuestro papá, cuando salíamos, nos decían, salíamos en la tarde, en la noche, nos decían, hijo, tenga cuidado, al regreso en la noche, no vuelva muy tarde, ¿cierto? Porque generalmente teníamos el concepto, la concepción que el peligro estaba en la noche. Y hoy, y muy tarde. Hoy esa realidad ha cambiado. Hoy esa realidad, hoy ya, mira, al mediodía te asaltan, en la mañana, en la noche, en la tarde, en la noche, ya no hay. La gente está, incluso ya le da lo mismo la reja, las casas, irrumpen las casas, ya sea el mediodía, a pleno luz del día, le da lo mismo si hay ancianos, si hay niños, hay mujeres, le da lo mismo. ¿Cierto? Entonces la gente está viviendo atemorizada. Por eso estamos llenos de rejas, de alarma, de todo, ¿cierto? Porque hay una sociedad que vive en base al miedo y en base al temor. También muchos tienen cierto temor a la inseguridad, ¿no? Y otros tienen temor a la muerte, a morir. Otros tienen temor y miedo a la pobreza, a la situación económica, a la situación financiera. Realmente hay cosas que nos apremian y nos desesperan. Pero el Señor nos enseña la palabra a que debemos nosotros aprender a confiar en Dios. Y que sabe que la confianza es el antídoto del miedo. La confianza es lo que nos lleva a poder vencer tus temores, a vencer tus miedos. No la confianza en tu esposo, en tu esposa, no la confianza depositada en el trabajo, porque aún lo que parece seguro para el hombre es inseguro para Dios. Lo que parece seguro tu trabajo porque llevas 10 años, 8 años, 12 años, 20 años trabajando en una empresa, ¿cierto?, en algún lugar, y eso ya a uno le da cierta estabilidad, cierta seguridad. Aún eso hoy es inseguro. Es inseguro. Antes una persona, mucha gente se moría dentro de una empresa, 30 años, 40, era parte del inventario de la empresa. Jubilaban ahí, ¿cierto? Pero hoy todo es tan incierto. Hay tanta incertidumbre. Y no sabemos lo que va a pasar mañana, lo que va a suceder después de estos días. No sabemos lo que va a ser después, ¿cierto? Quizás en lo natural, cuando dejemos a papá en el parque. Son pensamientos que vienen a nuestra mente porque es algo natural, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, ¿cierto?, a confiar en el Señor. Y Jesús y los discípulos se hallaron en un momento de una experiencia parecida. Jesús tuvo una experiencia con sus discípulos muy parecida. Y Jesús les dijo, se me olvidó la palabra. Me acordé. Gracias por la soplar. Gracias. Funcionó la soplar. Cuando estaban los momentos difíciles, cuando Cristo ya estaba a punto de morir, Jesús ya estaba a punto de pasar la cruz, le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Cierto? Creed en mí, ¿cierto? ¿Crees en el Padre? ¿Crees tú en el Padre? ¿Cierto? ¿Crees en Dios?
entonces también creer en mí. Y créeme que le dijo, crean realmente que yo al partir voy a preparar moradas, le dijo, para todos ustedes. Entonces, también los discípulos vivieron ese tiempo de incertidumbre, de que Jesús ya no iba a estar a su lado, así como muchas veces, o quizás hoy podemos tener esa incertidumbre de quizás papá ya no va a estar ahí, esa figura protectora, ¿no? Esa figura que nos defiende, esa figura que dice, ¿cierto? Cuando decimos, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahí está el papá, yo, dice el papá, ¿cierto? Y con una llamada, con un consejo, una ayuda. Quizás no vamos a tener a ese papá físico, pero sí tenemos a nuestro Padre espiritual, que es nuestro Padre celestial, el que va a estar ahí para socorrernos, para protegernos, para proveernos, como decíamos ayer, para sostenernos, para darnos vida, para mantenernos también en el propósito del Señor. Pero el mundo entero está con miedo. Y quizás en estos tiempos y en esta experiencia que estamos viviendo como familia, cuando nos damos cuenta de la fragilidad, por eso yo le decía, en estos momentos que uno se da, en estos momentos uno dice, pucha, ¿por qué no pasé más tiempo? Porque a lo mejor sí tuvimos harto tiempo, como les conté, pero uno queda con la sensación de que fue poco, que no fue suficiente, ¿cierto? La gente también entiende aquí en estos momentos, la gente se da cuenta de lo frágil que es la vida, como dice la palabra, el Salmo, que es como la hierba del campo, que un día es, que en la mañana amanece el rocío, al mediodía alcanza esa hierba del campo su esplendor, ¿cierto? Esas florcitas amarillas y de colores muy lindas que llenan el campo de color, pero como en la tarde comienzan a secarse y comienzan a morir. Y dice el Señor que la vida del hombre es así de corta es la vida, aunque parece tan larga, aunque parece, wow, 89 años, 90 años, parece mucho, pero no es tanto. Por eso que usted, si tiene a su padre, a su mamá viva, aprovéchela, tenga oportunidad, instancia, si está distante, llámale, háblale, convérsale, dile que la ama, dile que la quiere, porque después, cuando estemos allá, ¿cierto? Aquí está su cuerpo nada más. Entonces ya nosotros hemos, como pastores, visto muchas realidades al respecto. Hemos visto muchas situaciones terribles. Pero ya es tarde. Un hijo que le escribe una carta, una hija que se abraza al cajón llorando. Ya estas flores, ¿cierto? Ya no las ve, ya no las puede oler. Entonces, más que, yo sé que esto es como una honra, no digo que esto está mal, ¿no? Pero hay instancias para darlas en vida, para que tu padre y tu madre puedan disfrutar de tu honra. Amén. Entonces, la gente en estas situaciones ve que la vida es frágil, no sabemos qué pasará mañana. La fortaleza del hombre, que parece, como decía, segura, se torna debilidad, y lo que parece una roca fuerte, firme, se agrieta, y nos sentimos tan vulnerables. Nos sentimos tan vulnerables como te sentiste cuando tú eras un niño, cuando tú eras un bebé, cuando estabas desnudo, porque desnudo nacemos. Y eso habla de esa vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Pero vamos creciendo, nos vamos desarrollando y los creemos superhombres, supermujer. No nos entran balas, pero somos tan vulnerables. Tan vulnerables. Solo Dios puede traer esa protección y solo Dios es nuestra verdadera fortaleza. Por eso que en este tiempo de miedo, de temores, la gente busca a alguien que pueda proyectar paz, ¿sí? La gente valora eso, valora a los hombres de paz. Y usted tiene al Señor en su vida. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede tener paz, aún en medio de esto. Porque mucha gente dice, ¿cómo pueden cantar? ¿Cómo pueden aplaudir?
¿Cómo pueden decir, cierto, que la casa se llene de la gloria? ¿Cómo pueden decir que el Señor cambie la tristeza por gozo en medio de esto? Sí, nosotros no podemos, si no fuera porque está el Señor con nosotros, que es nuestra fuerza, no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Y en este tiempo la gente está buscando mujeres y hombres que puedan transmitir esa paz, así como le decía yo, ese don que reconocemos que tiene Rosita, que la gente puede abrirse porque ve en ella algo distinto, no en ella, sino en lo que porta ella. Y no solamente es la Rosita, sino que cada uno de nosotros portamos la luz de Cristo, portamos al Señor, y hay de Dios en nosotros, hay gloria de Dios en nosotros. Y entonces también si tú te dispones, tú también puedes traer consolación a otros también puedes traer paz, también puedes dar tranquilidad, ¿cierto? Porque tú la portas, porque tú la tienes, porque el Señor está contigo. El Salmo 91 dice que es un salmo de confianza, es un himno de confianza. Y se resume, ¿cierto?, acerca de esto, acerca de que la confianza vence los miedos y los temores. El salmista David, que fue el que escribió el Salmo 91, que muchos tienen en su casa con la Biblia abierta, como de cábala, ¿cierto? Y está llena de tierra y ahí está como de protección. Otros las tienen en el auto, ¿cierto? La verdad que resume ese Salmo 91 tres claves súper importantes que nos hablan acerca del trayecto desde la ansiedad, desde el temor, desde el miedo, desde la incertidumbre hasta la confianza. Y ese camino, esas estaciones, esas tres estaciones que están descritas ahí, la primera nos señala, ¿cierto? Y nos dice que Dios es mi Dios. ¿Sí? Y eso significa, o eso habla, lo que Dios es para mí. ¿Sí? Lo segundo es lo que Dios hace por mí. Y lo vamos a ir desarrollando. Y lo tercero, porque este mensaje tiene 3 puntos, así que gloria a Dios. Lo segundo es lo que Dios hace por mí. Y lo tercero es lo que yo declaro, lo que se produce al saber que Dios es para mí y saber lo que Dios hace por mí. Eso provoca en mí, ¿qué cosa? Confianza. ¿Cierto? Confianza, es decir, la respuesta. Lo primero, entonces, ¿cierto? Dice que Él es mi Dios. Salmo 91. Si tienes la Biblia ahí la puedes seguir. Por razones de tiempo no puedo entrar en leer todo el Salmo. Solo vamos a tomar ciertas porciones de ese Salmo, pero usted lo puede leer en casa, es muy conocido. Cuando hablamos de mi Dios, cuando David, quien escribió este Salmo, está hablando de mi Dios, está hablando acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Cuando dice lo que Dios es para mí, se está refiriendo a lo que Dios es, no a lo que Dios hace. ¿Sí? A veces nos enfocamos mucho en Dios, el hacedor de milagros, el Dios que sana a un enfermo, el Dios que provee, ¿cierto?, un recurso en finanzas, el Dios que protege, que cuida. Sí, no, esas son las cosas que Dios, son las obras de Dios. A veces adoramos al Dios de las obras, pero no lo adoramos al Dios de su esencia, al Dios, a Él, al dueño, al hacedor de todo lo que Él hace. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que el Señor es mi Dios, ¿cierto? Estamos diciendo lo que Dios es para mí, lo que Él es, su carácter. Su carácter es amor, justicia. Él es santo, es justo, es verdad. ¿Sí? Todas esas características que están, y hay muchas más, ¿cierto?, que describen el carácter de Dios. Es verdadero, es fiel, ¿cierto? Es compasivo, misericordioso y amoroso. Todo eso habla del carácter de Dios. Es el carácter de lo que Él es,
¿cierto? Entonces el Salmo empieza primeramente haciendo una descripción del carácter de Dios. Y este Salmo, los primeros versículos, ¿cierto?, de este Salmo, señala 4 nombres. Yo no tengo la Biblia acá, no sé si, porque no puse el apunte, pero me gustaría quizás poder hacer. Sí, está bien. Sí, no hay problema. Dice, los que viven, versículo 1, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente, versículo 2, acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Son 4, ¿cierto? 4, yo no sé si está grabando el mensaje. Sí, ok, gracias. Son 4 nombres que aparecen ahí mencionados en estos 2 versículos iniciales para poder hacernos entender quién es Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Sí? Pero no solamente quién es Dios, sino que quién es tu Dios. Va más personal. No va algo así generalizado, sino que entender, y David escribe eso en el sentido personal. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es tu Dios? Y hay 4 nombres. Y esos 4 nombres, ¿cierto?, tienen también una bendición también para nosotros. Dice que Él es Dios, en la versión 60, dice que Dios es altísimo. Que Él es todopoderoso. Él es el Señor. Como decía la pastora, Yahweh. Él es el Señor. Y Él es el Dios sublime. Amén. Él es el Dios sublime. Estos 4 nombres, ¿cierto?, hablan acerca de lo que es nuestro Señor, nuestro Dios y quién es Él para nosotros. Cuando tú tienes esta concepción, cuando tú tienes esta claridad, cuando tú tienes esta revelación, esta verdad, porque el decir que Dios es altísimo es que es mucho más alto que tú. Mucho más alto que el Francisco. Francisco es un hombre alto, deportista, y él debería estar hoy día corriendo la maratón, pero está aquí acompañando. Es el corredor, es deportista, aunque no se nota, porque él es de contextura gruesa, pero él fue futbolista de la Universidad Católica, ¿cierto? Por una lesión, era muy bueno, según lo que él dice, ¿cierto? Por una lesión no pudo seguir en la escuela de fútbol de la Católica. Gracias a Dios, no, todavía es católico, así que... Pero yo sé que el Señor va a transformar su corazón. Y él ahora practica la maratón, corre distintas maratones, ¿cierto? Y bueno, es más alto que él, más alto que cualquiera que pueda estar, ¿cierto? El que diga que Él es todopoderoso, que Dios es todopoderoso, Él tiene todo poder. Él es el Señor, el dueño de todo. Y es el Dios sublime, que es lo máximo, ¿cierto? Que si decimos nosotros, seco, ¿cierto? Como dicen los lolos, es seco, ¿cierto? Dios es seco, ¿cierto? Y eso habla de la grandeza de Dios. Amén. Entonces cuando tú entiendes que el Dios que tú le cantas, el Dios que tú le adoras, el Dios que tú le sirves, ese Dios que tú le amas, ese Dios que tú le abriste el corazón, como mi Padre, ¿cierto? Ese Dios que le abrió el corazón o el corazón que le abriste tú para recibirlo a Él como Señor y Salvador de tu vida, entonces tú vas a entender que el Dios que tú portas, el Dios que tú tienes, a ese Dios que tú le oras en las mañanas, ¿sí? A ese Dios que tú le pides, que tú le vas en Él en busca de socorro, ¿cierto? Es grande y fuerte y poderoso. Amén. Entonces cuando tenemos conciencia de eso, se cimienta mi confianza, pues. ¿Sí? Porque cuando éramos niños, ¿cierto? Yo recuerdo mucho a mi abuelo, porque mi abuelo era un hombre muy alto, por lo menos en la concepción, que el concepto que yo tenía. Porque yo era muy niño,
Y yo tenía que verlo así, y mi abuelito era grande, era macizo, trabajaba en las obras públicas, movía estas máquinas, ¿cierto?, que excavadoras. Era un hombre rudo, era un hombre así, quizás un poco seco por la misma vida que él llevó, pero igual nos amó y a su manera nos quería. Era un hombre inmenso de alto, amado. Era grande, era imponente. ¿Sí? Es como cuando nosotros niños, ¿cierto?, nos metíamos en lío, nos metíamos en problemas, ¿cierto? Nos metíamos como el Cristian, que le gustaba cuando era chico. Al Cristian Lago lo encuentran así como tranquilito, pero él un día va a contar su testimonio. Tiene su historia. Cuídate, Diego, porque él tiene su historia. Oiga, si es capaz este hombre, si es capaz hacerle frente a dos perros, amado, y tirarse para separarlos con a puro puñete, amado. ¿Sabe? Eso habla del espíritu, el espíritu que porta Cristian. Lo que pasa es que tú, a uno no le cuesta creérselo, no lo ve, pero tú portas ese espíritu de guerrero, de guerra. Sí, pues, tú eres como David, que rompió, como Sansón, que rompió quijada, que peleó con leones. Sí, pues, que defendió. David mató leones, oso, por defender a su rebaño. Tú portas ese espíritu. Eso no estaba ahí, ¿eh? ¿Sí? Eso hace que entonces, si tú sabes que cuando éramos niños nos metíamos en lío, pero sabíamos que estaba el papá para defendernos, ¿cierto? Como esos niños de Colún, mi mamá, ¿cierto?, hacía Manhattan. Y el otro día cuando estábamos con la pastora, el domingo pasado, sábado pasado, preparando los panqueques para traerlos en la cafetería, el domingo decíamos, grabemos un video. Claro que no, a Abel le dio vergüenza, no nos quiso grabar. Lo que queríamos saber en un video así, quería decir, mi pastor hace panqueques con Manhattan. Y yo decía, mi pastora hace tortas con Manhattan. Ay, si somos hermanos. Teníamos el mismo pastor. Tú tienes esa seguridad que sabes que si tú te metes en un lío, tu papá te iba a defender. ¿Sí? Tu papá se iba a meter para defender. Entonces, porque tú conoces a tu papá, ¿sí? Tú conocías a tu papá, tú sabías que tu papá, cuando niño, uno dice, es superhéroe, es fuerte, mi papá es más grande que el tuyo. Decíamos nosotros, mi papá te puede pegar, mi papá. ¿Sí? Yo creo que el león debe saber la historia de su papá. Yo creo que el Cristian algo le debe contar de lo que hacía. Y el león ahí debe decir, mi papá es seco. Entonces, ¿por qué? Porque sabíamos cómo era nuestro papá, o creíamos cómo era, ¿no? O eso es lo que él proyectaba, ¿cierto? Y eso a nosotros nos daba, ¿qué cosa? Confianza. Confianza, que sabíamos que nos íbamos a meter en el lío y ahí iba a estar papá para salvarnos, para rescatarnos. Que después papá nos corrigiera porque estar metiéndonos en problemas. Eso habla, ¿cierto? Eso, saber que la grandeza de Dios es el cimiento de nuestra confianza. ¿Sí? Por eso podríamos decir, dime cómo es tu Dios y yo puedo decirte cómo es tu confianza. De acuerdo a tu medida de quién es Dios para ti, yo puedo decirte cuánto tú confías en Él. ¿Sí? Por eso que en la hora del temor, en la hora de la incertidumbre, en la hora de los miedos, ¿cierto? Lo primero que debemos es alzar los ojos al cielo y mirar a Dios y poder contemplar, ¿cierto?, su grandeza y su soberanía. Sabes que cuando tú, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio del miedo, cuando te invada el miedo, cuando te invada la preocupación, cuando te invada el afán, cuando quieras entrar en ese proceso de ansiedad o depresión, ¿cierto? ¿Sabes lo primero que tú debes mirar
no es lo que está provocando tu depresión, no es tu tristeza, no es la pena, no es el dolor, no es la circunstancia, no es la cajita donde tú guardas tus dineros, no es entrar a internet y ver tu cuenta que está en cero, ¿cierto? Sino que dice que lo primero que debemos hacer es alzar nuestros ojos al Señor. ¿Sabes? Por eso, y contemplar su grandeza y soberanía. ¿Sabes lo que provoca en nosotros que tú y yo podamos en esta mañana alzar nuestros ojos y mirar al Señor? Es que vamos a experimentar su abrigo, su cobertura, vamos a experimentar su sombra, que es mucho más que el abrigo. El abrigo te cubre del frío, pero es ahí. Pero la sombra se extiende. Vas a poder disfrutar de su esperanza y también de su castillo, que es castillo fuerte. Es decir, es refugio para nosotros. Entonces esos momentos de desesperación, cuando tú tengas esos momentos de desesperación, o cuando llegue el día que quizás también tú tengas que acompañar en la partida de tu papá o de tu mamá, porque ese día va a llegar, puedas, en el medio del dolor, tú puedas levantar tu mirada, alzar y ver que Dios está contigo. Y que pueda retumbar en tu mente, en tu corazón, eso que le dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si tú crees en Dios, cree también en Jesús. Y saber que sus promesas están vigentes para cada uno de nosotros. ¿Sabe que estos 4 nombres, cierto, habla de 4 dimensiones de parte de Dios? Y estas 4 dimensiones, cierto, conllevan también estas 4 bendiciones. Que Él es nuestro abrigo, que Él va a ser la sombra, ¿cierto? Que Él va a ser nuestro castillo y va a ser nuestra esperanza. Sus 4 nombres: Dios Altísimo, ¿cierto? Lo que decimos delante, el Señor y todo eso. Esos 4 nombres que hablan de las 4 dimensiones que Dios se mueve, ¿cierto? Y esas 4 dimensiones entregan 4 bendiciones también. Amén. Entonces, conocer cómo Dios es realmente un paso, ¿cierto?, hacia el trayecto de poder confiar en el Señor. Quizás usted está viviendo situaciones difíciles. Quizás usted está viviendo problemas financieros, económicos. La mayoría. Quizás estamos viviendo un tiempo difícil en lo económico. Y debemos entonces confiar en el Señor. Confía en Él. No te desesperes ni te angusties, porque el Señor está para socorrernos, el Señor está para ayudarnos, el Señor está para sostenernos. Mira, David dijo: mi Dios, mi Dios, mi. Cuando tú dices mi Dios, eso abre otra perspectiva. Abre otra dimensión, abre otro panorama, ¿cierto? Otra perspectiva. Y cuando tú le dices mi Dios, mi Señor, mi Cristo, ¿cierto? Cambia mucho las cosas, hermano. Cambia mucho. Porque ya no es el Dios, sino que ahora es mi Dios. Es un Dios personal, ¿sí? O sea que lo vas conociendo. Mucha gente te puede decir: oiga, usted que conoce a Dios, ore por Él, ore por mí. Usted que le ora a Dios, usted que está cerquita de Dios, ¿cierto? La gente dice: ore por mí. Porque la gente lo ve lejano. Pero tú y yo, que hemos conocido al Señor, tenemos la oportunidad de apropiarnos de Él. Y poder decir: no el Señor, no el Dios, no el que está arriba, no el pulento, el flaco, no el anciano que está sentado en una silla mecedora esperando que pase todo, ¿cierto? No ese Dios que juzga, que está como el Dios Zeus con un rayo, va esperando que apenas te equivoques, partirte en dos. No, Él es mi Dios. Él es personal.
tienes que apropiarte de Él. Él es mi Señor, Él es mi Cristo, Él es mi Dios, Él es todopoderoso. Cuando tú haces a Dios personal, Él puede intervenir en tu vida. Porque es tuyo, porque estás abriendo la puerta para tu vida. Y Él se encarga de tus miedos, Él se encarga de tus temores y Él se encarga de nuestras necesidades. Dios no solamente es el Dios todopoderoso, sino que también es el Padre íntimo. Es nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Papito. El Dios que nos ama, el Padre que nos ama, el Padre que nos guarda, el Padre que nos cubre, que nos protege, el Padre que siempre está con nosotros, que nos corrige, que nos disciplina por amor. Dios nos trata como un padre a su hijo. ¿Sí? Y tú tienes que llegar a conocer a Dios de esa dimensión también. No solamente como Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti, ¿cierto? Sino que también tú tienes que conocerle a Él como Padre. Por eso Jesús vino. Por eso Jesús dijo: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Yo he venido no solamente a traer la salvación, sino que también vine a dar a conocer al Padre. Porque en ese tiempo el pueblo de Israel no conocía a Dios como Padre, conocía a Dios como Jehová de los ejércitos, conocía como el Dios creador que hizo el universo, pero no lo tenía cercano. Jesús acercó al Padre. A través de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, hizo que Dios se acercara a nosotros. ¿Por qué? Porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando separados de Dios, siendo independientes, haciendo nuestras cosas, siendo rebeldes delante de Dios, tomando nuestras propias decisiones y no considerando a Dios, dice que el hombre no consideró a Dios en lo que él hacía, sino que se envaneció e hizo lo que ellos estimaban. Pero como dice el libro de Romanos, pero llega un punto, Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿cierto? Y Dios es un Dios de perdonador. Pero también Dios dice que Él es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Entonces llega un punto que también Dios tiene su límite, digamos así, su medida. Y entonces dice el Señor: yo lo entregué a sus pasiones, lo entregué a su desenfreno, a su desobediencia, a su rebeldía, que haga lo que quiera, que viva lo que quiera, ¿cierto? A veces los hijos nos llegan también a nuestros límites, ¿cierto? Como padres llegamos hasta el límite y llegamos a un punto que decimos: ¿sabes qué más? Haz lo que queráis, ¿cierto? Vive la vida que tú quieras vivir, ¿sí? Porque ya llegamos a un punto. Pero el Señor es grande también en misericordia y en amor. Pero para eso tú tienes que conocerlo. Para que Él, cierto, tú tienes que entregar tu vida al Señor como Salvador y Señor de tu vida. Solo de esa manera Dios se hace presente en tu vida. Solo Dios. Mientras usted no me permita abrir su casa para yo venir, para yo entrar, ¿cierto? En estos días vamos a ir, chiquillos, a su casa. ¿Sí? Vamos a ir a su casa. Yo no puedo ir y irrumpir en la casa de Bernie y de Diego así nomás y entrar, ¿cierto? No puedo hacerlo, solo si ellos me autorizan. Y como ellos me autorizaron, no saben lo que hicieron. No. Póngale candado a ese refrigerador. No. ¿Cierto? Necesito la autorización de ellos para que podamos estar en su casa y compartir, como la suya, como cada uno de ustedes. Y aunque tengamos tanta confianza, igual no somos de aparecer, si que nos invitan. Así también el Señor, si tú no le permites que Él entre a tu vida, Él no va a entrar obligado a tu corazón. Él no te va a ayudar, Él no te va a consolar, Él no te va a ayudar en tus debilidades, no te va a ayudar en el tiempo de la tristeza, no te va a ayudar en el tiempo de la depresión, del miedo, del temor, mientras tú no le permitas que Él intervenga en tu vida. Cuando tú le permites eso, entonces el Señor dice: wow, tengo chip libre, voy a entrar y te voy a ayudar. ¿Sí? Te voy a sostener, voy a estar contigo. Amén. Segundo, Dios es el que te libra. Dice: Él te librará. Versículo 3 al 6 dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te darás refugio.
Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Sus promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Verso 10. Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Aquí llegamos a la parte práctica, ¿sí? Cuando tú conoces quién es Dios para ti, entonces dijimos ahora podemos saber y entender lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y esta ya es como la médula, esto es como ya el centro, la parte práctica de este Salmo 91, ¿sí? Que habla de la protección de Dios práctica, concreta, ¿cierto? En nuestra vida. Entonces, también la conciencia, el tener conciencia de la grandeza de Dios, te lleva también a tener conciencia de la providencia de Dios. Cuando tú conoces que Dios es grande, que tu Dios es grande, entonces, como decíamos, entonces también tú puedes entender que Él sí puede protegerte, que Él sí va a defenderte, que Él sí va a pelear contigo, que Él va a estar ahí como una armadura, como dice, sus promesas van a estar ahí para protegerte, ¿cierto? Para brindarte protección, pero también ciertamente para defenderte. La palabra clave es librar. Como decía esta versión, te rescataré. ¿Sí? En la otra versión 60 dice, te libraré. ¿Y qué significa que Dios te libre? Significa que Dios es un refugio para nuestra vida. Es un amparo. ¿Qué es un amparo? Es algo, un lugar donde usted puede aferrarse, ¿sí? Donde usted puede sostenerte. ¿No has visto cuando muestran los huracanes en Miami y los periodistas les gusta estar en medio de la acción, ¿no? Y se ven agarrados de los postes, ¿cierto? Eso para impresión, como que cuando se inunda Gran Avenida, típico que sale el periodista con las botas del agua, y aquí estamos, ¿cierto? Hasta aquí el agua, y le ponen ahí para darle más color, más rating, ¿sí? O te aferras de algo. Eso es el Señor, en el cual tú puedes aferrarte cuando tenemos temores, cuando hay miedos. David confiaba en Dios como su protector, y esta fe también te va a ayudar a poder superar todos los peligros y los temores de la vida. Por eso que lo que debemos hacer es reemplazar todos nuestros miedos, todos nuestros temores que hay en nosotros por la fe en Dios. Amén. Para poder hacer eso, hay dos cosas que tú tienes que hacer. Primero tienes que vivir para Él. Y luego tú tienes que descansar en Él. Y eso lo dijo los versículos 1, dice. Los que viven, dice, bajo el amparo del Altísimo, ¿qué va a provocar? Si tú vives bajo el refugio de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado, que tú te tomes tu mano de Él, que tú te aferres de Él, ¿qué va a provocar eso? Eso va a traer en nosotros descanso a la sombra del Todopoderoso. Cambia tus temores, cambia tus miedos, cambia tus inseguridades por la fe. Para que eso suceda, para yo poder hacer eso, para poder confiar en Dios, entonces yo tengo que comenzar a vivir bajo su dirección, entregar la vida a Cristo, para que tú realmente puedas encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento y puedas también hallar descanso y oportuno socorro para tu vida. Eso no significa, amados, que estemos exentos de peligro.
No significa que, porque acá dice, no va a venir enfermedad a tu casa, no va a venir la peste. Eso no significa tampoco que eso no vaya a suceder. No estamos exentos de pasar estas situaciones. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 10, dice, habla acerca de José. Mira, en Hechos, yo no me había dado cuenta. Hechos 7:10 dice, y lo rescató de todas sus dificultades. Pablo hace mención de esto. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Y sin embargo, pese a todo esto, pese a ser el patriarca José para su pueblo, él tuvo que también pasar por el valle de sombra y de muerte. Dios no le evitó las pruebas. Sus hermanos, por envidia, lo tiraron a una cisterna, a un pozo. Fue llevado como esclavo a otra tierra. Tuvo la pérdida momentánea de despegarse de su padre y de su familia. Era un hijo amado, querido por su padre. Pero sí, el Señor lo rescató de todas ellas. De todas ellas. Del pozo de la cisterna, el Señor usó a unos mercaderes que pasaron por ahí y lo sacaron de ahí. Luego, cierto, Dios permitió, él llegó a la cárcel y Dios permitió se sacaran de la cárcel y pudiera trabajar y ser un brazo derecho del faraón. O sea, no lo salvó de las pruebas, no lo salvó de la dificultad, pero sí lo rescató, sí lo ayudó. Quizás va a tener que pasar por ese valle de sombra y de muerte. Quizás tendremos que pasar por necesidad. Vas a pasar tristeza, vas a pasar escasez, vas a pasar aflicciones, vas a pasar enfermedades. Pero el Señor dice que de todas esas, el Señor te va a librar, el Señor te va a acompañar, el Señor te va a proteger, el Señor te va a sustentar, el Señor estará contigo, amado, en el valle de la sombra de muerte. Dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunde aliento. Tu vara, su vara es la palabra de Dios. La vara de el pastor de ovejas servía para la oveja se descarriaba, se iba del camino y el pastor le pegaba para que volviera al camino correcto. ¿Sí? Y su cayado, que el cayado tenía arriba una forma curva, era cuando la oveja, porfiada, aunque le corrigieron con la palabra, quería irse donde no debía irse y caía en peligro, en un barranco, en un precipicio. Entonces el pastor de esa oveja arriesgaba su propia vida, se descolgaba por los peñascos y para poder alcanzar esa oveja, ¿sí? Pescaba, ¿cierto?, ese cayado y le colocaba acá en el cuello y podía subir a la oveja para librarla de la muerte, del peligro. El cayado representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en ti es el que a ti te advierte, no es Pepe Grillo. El Espíritu Santo, el que te dice que estás en peligro. ¿Sí? Y el Señor viene también para rescatarnos. Entonces, en medio del valle de la sombra y de muerte, no debemos temer. No debemos temer. Porque su palabra y su Espíritu Santo nos infunde aliento. Entonces, hoy, en esta tarde, cuando estemos en el parque, yo le pido al Señor que a través de su palabra y a través de su Espíritu pueda infundir aliento a mi vida, a la vida de mis hermanos
y a la vida de mi mamá. Eso yo lo declaro, aunque ellos no están acá en estos momentos, yo los declaro eso sobre ellos. Que el Espíritu de Dios envíe esa palabra sobre ellos, a su espíritu, en estos momentos. La fe no garantiza la ausencia de prueba, pero sí la victoria sobre la prueba. Amén. No garantiza, pero sí asegura nuestra victoria. Pablo dijo, en todas estas cosas, en todas estas pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo. Porque Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es inmunidad, no es una vacuna que pueda inmunizarnos y no contagiarnos y no afectarnos. No, es una declaración de confianza. Y sabes, cuando tú expresas esto de estas tres maneras, que Dios, ¿cierto? Podemos conocer a Dios, podemos tener el control. Dios tiene el control de nuestra vida cuando tú sabes lo que Él puede hacer por ti. Y lo tercero es que Dios también cuida de mí y de cada uno de nosotros. Nada ocurre sin su conocimiento. Todo esto que hemos vivido estos días, nada se escapa al conocimiento de Dios ni a su consentimiento. O sea, cuando papá estuvo agonizando en el hospital, sus últimos días, en su último aliento, nada estaba fuera de control. Todo estaba bajo su control. Todo está bajo su voluntad, bajo su consentimiento. Nada fue sin autorización. Nada fue. Todo estaba sujeto a su designio. El azar no existe para nosotros. Nada sucede si el Señor no lo permite. Nada va a sucederte si Él no lo autoriza, amado. Nada va a pasar. Entonces, ¿eso qué trae en nosotros? Una respuesta. Frente a eso, frente a que tú puedes conocer el carácter de Dios, saber quién es Él para ti, para tu vida, saber lo que Él puede hacer en ti y en mí. Entonces, como decíamos, podemos confiar plenamente en el Señor. Y dice así el verso 9: si tú haces al Señor tu refugio y el Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles, amén, así lo declaramos en esta mañana, que te protejan por donde vayas, que te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, Cristo. Aplastarás feroces leones, serpientes bajo tus pies, Cristian. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Te das cuenta? Cuando me llamen, yo les responderé. Y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré. ¡Wow! Tremendo Dios. Con una larga vida, como mi Padre, y les dará mi salvación. Todas esas promesas se cumplieron en mi Padre. ¿Por qué? Porque Él hizo de Dios su refugio, hizo de Él su Altísimo. Y Él vio que cuando Él requirió de Dios, Dios le respondió. Por eso que el Señor lo rescató.
¿Sí? Por eso que el Señor tomó su vida. Lo rescató. Lo rescató de ese cuerpo. Lo rescató de ese cuerpo que estaba ya enfermo, que ya estaba cansado, que estaba agobiado. ¿Cierto? Él lo tomó para que Él ya no sufriera más. Y ahora Él está en la eternidad con nuestro Padre Celestial, donde ahí ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad. Y como decíamos, tenemos la esperanza de un día reencontrarnos con Él, pero ya no lo vamos a ver así como yo lo veía, llevándolo en la silla de ruedas, enfermo, cansado, envejecido, sino incluso verlo ahí, porque a mí no me gusta mucho, yo le confieso, no me gusta mucho ver, porque me gusta quedarme con el recuerdo de la persona, el rostro vivo. Pero sabes que estos días lo he visto varias veces y digo, wow. O sea, él no es mi papá, o sea, el rostro de él está rejuvenecido. Es increíble, con su sonrisa. Esa misma sonrisa que ayer mucha gente me dijo, su papá, siempre que yo iba, me recibía con una sonrisa. Yo me acuerdo, dice mi papá, ya a veces me olvidó mencionarnos que habíamos ido guardatempo también. Y los cabros pasaban más en mi casa que mi papá, a mi mamá no le gustaba. Pasaban los cabros ahí, los jóvenes pasaban metidos en mi casa porque estaba el templo, era como esta puerta, aquí estaba el templo y era abrir, estábamos en una sala, ahí estaba nuestra casa, la cocina, el dormitorio, detrás de eso. Entonces los cabros ya creían que era parte, entraban, nomás no había ninguna privacidad alguna ahí, ¿cierto? Y se acordaban del manojo de llave que mi papá tenía, parecía San Pedro, ¿no? Ahora debe andar con ese manojo. No, eso es mentira, eso lo agregué yo. Y yo siempre con una sonrisa. Y es verdad, siempre estaba con una sonrisa, aún en medio del dolor. Estaba siempre con una sonrisa. El Señor lo rescató, el Señor lo honró, amado, realmente lo honró. Hemos visto cómo a él lo atendieron los médicos, todo cómo ellos se portaron, un 7. El médico le decía, aquí estoy con este chiquillo, mandaba los audios el médico, estoy con este chiquillo, aquí está este chiquillo. Súper, un médico joven agradecido. Yo estuve adentro, cuando lo llevamos de urgencia, estuve adentro, vi cómo las enfermeras atendieron, cómo se esmeraban, cómo lo cuidaron. Yo sé que mucha gente quizás, y respeto, quizás muchos han tenido malas experiencias dentro del hospital, pero en el caso nuestro no fue así, en la mayoría de los casos no fue así. Y no sabemos cómo Dios lo honró hasta los últimos días. Todo esto del funeral, cómo se agilizó todo con Jessica, estuvimos ahí, fue increíble, como no teníamos idea, hermano, qué trámite hacer. Siempre hemos acompañado a la gente, pero nunca habíamos hecho trámites así. Y aún no saber qué hacer, aún lo poco que sabíamos, Dios nos fue dirigiendo y todo hasta ahora ha fluido de acuerdo a su voluntad. Y el Señor le dio la recompensa. Él ya recibió la recompensa. Él tiene su corona. Sí, nos reíamos ayer porque, bueno, él las cosas que decía, dijo, yo prefiero morirme que ver a la U en segunda división. Porque era pecador como Francisco. Era un apasionado de su equipo. Y él decía, yo prefiero morir que ver a la U en segunda, decía. Sí, a lo mejor no vio la copa. A lo mejor no vio este último año tomar la copa de su equipo. Pero sí tuvo el galardón mayor de recibir la corona de vida eterna. La confianza es la respuesta a una evidencia de quién es Dios y lo que Él puede hacer. David conoció a Dios de forma personal e íntima. Por eso en el verso 14 dijo, por cuanto ha conocido mi nombre. Ese conocimiento, ese nivel de conocimiento llevó a enamorarse David de Dios. Porque después el verso 14 dice, en mí ha puesto su amor. Eso no lo dijo David, lo dijo Dios. Dios reconoció en David y dijo,
Él ha confiado en mí. Él ha conocido mi nombre. Y por cuanto Él conoció mi nombre, dijo Dios, por cuanto Él me conoció, ¿cierto? Y al conocerme puso su confianza. Porque usted, cuando usted se enamoró, diga, como la pastora que dijo, cuando usted se enamoró, ¿cierto? Del que está al lado, aunque haya sido el peor en nada, aunque lo que botó la ola, el último, agarró el último que estaba en el carro del tren, no importa, amado, no importa. Es lo que Dios tenía nomás, ¿cierto? Para nosotros, que era lo perfecto para nosotros, ¿cierto? Para nuestra vida. Usted cuando lo conoció a Él, se enamoró de Él, ¿qué hizo usted? ¿Qué hiciste, Bernie, cuando te enamoraste de Diego? ¿Qué le entregaste? Cuando lo conociste, cuando te enamoraste, ¿qué le depositaste a Él? ¿Ah? Toda tu vida, ¿cierto? Todo tu corazón. ¿Sí? Lo mismo hizo Diego contigo. Él depositó toda su vida en ti, todo su corazón. Lo mismo es, pues, cuando nosotros conocemos a Dios y nos enamoramos de Dios, entonces ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra vida, todo nuestro corazón a Él. Y tenemos esa confianza que nace de una relación de amor. Y es la certeza de que el amado nunca nos va a fallar, porque Él es fiel. Nuestra vida no está exenta de peligros, no está exenta que podamos vivir de miedo, de temores quizá en algún momento. Aun cuando el Dios esté con nosotros. Pero, ¿sabes qué? Ahí radica la certeza de nuestra fe. Y ahí radica también la confianza que a través de Dios, con mi Dios, y lo que Él hace por mí, y la capacidad que yo puedo confiar en Él, entonces ciertamente, voy a vencer todo temor. Y voy a vencer toda circunstancia. Y voy a tener la victoria en Cristo Jesús. No hay lugar para triunfalismo. No estoy hablando de esa euforia descontrolada, ¿cierto? Como los argentinos que se creían campeones ya de esta copa y iban a pasar nomás como que iban de visita a Qatar, ¿cierto? Y el primer equipo le golpeó su orgullo, su soberbia, ¿cierto? Su arrogancia. No, es que Messi. Dios le puso el puro dedo nomás. Le puso, no el dedo, le puso Arabia nomás. Y ahí, ¿sí? Entonces, pero nosotros confiamos en Dios, Todopoderoso. Él es fiel. Y aunque tengamos que vivir situaciones, ciertamente que confiando en el Señor, podemos tener la victoria sobre el Señor. Esto no es triunfalismo. No es orgullo, no es soberbia, no es altanería, pero ciertamente hay triunfo cuando tú confías y entregas tu vida al Señor. Porque no es mi triunfo, no es mi victoria, es la victoria que Cristo consiguió ahí en el madero de la cruz. Eres la victoria de Él. Me aferro a su victoria. Y nos aferramos también, para terminar, a las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pase lo que pase. Viva lo que tenga que vivir. Nunca te olvides que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra confianza. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Se me olvidó hasta tomar la agüita.
Oremos al Señor. Cierre sus ojitos ahí. Pueda hablar con su Padre Celestial ahí un momento. Y usted que está en casa en estos momentos, en la transmisión, también, si puede cerrar sus ojitos y pueda también orar y les darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder conocerte, Señor, en tu carácter, lo que tú eres para nosotros. Gracias porque tú no te escondes de nosotros, porque tú te das a conocer. No solo, Señor, porque nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos hijos de Dios, o nos sentimos hijos de Dios, creyentes. No solo eso, no solo porque un día abrimos mi corazón al Señor o abrimos el corazón hacia ti para que tú vinieras, sino que dice tu palabra que tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Y el sol, dice la Escritura, que tú eres el sol de justicia. El sol, Señor, para nosotros representa vida, fuerza, poder, calor, energía en lo natural. Y en la palabra, Señor, cuando dice que tú eres el sol de justicia, tratamos, Señor, de con nuestras palabras poder entender y poder describir lo que tú eres. Como no te vemos, como tú eres un Dios, eres espíritu. No hay cuerpo, no hay materia, eres espíritu. Tratamos, Señor, de a través de ver lo que es tu creación, tratamos con nuestra mente tan limitada, poder de alguna manera explicar y entendernos y poder, Señor, y quizás hasta imaginar, Señor, lo que tú eres. Pero, Señor, tú te revelas, te manifiestas, te das a conocer. No solamente a tu iglesia, te diste a conocer a toda la humanidad, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y lo enviaste a esta tierra para que en nosotros, de lo que hoy estamos aquí, pero que en un día, Señor Padre, éramos tan pecadores como los que están afuera sin conocer a Cristo, sin tener a Cristo en su corazón. Éramos vil y menospreciados. Pero aún así, Señor, dice tu palabra, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, tú no escatimaste, tú no mediste nada, no calculaste nada, ni siquiera viste tu propio beneficio. Entregaste tu vida por nosotros, por amor a la humanidad. Ese mismo Dios, ese mismo Cristo que se entregó por cada uno de los que estamos, también se ha entregado por ti. Y tú también puedes tener esperanza, tú también puedes tener confianza en el Señor. Padre, gracias por eso. Gracias, Señor, Padre, por esa confianza de saber que tú estarás con nosotros todos los días de la vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que hemos perdido a nuestro Padre natural, Señor, aún tenemos un pilar mayor en quien sostenernos, que nos defiende, nuestro Padre que nos protege, que nos va a proveer, que nos va a suplir, nos va a sostener en todas las áreas de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por eso, por tus promesas. Confiamos en ti. Señor, en esta mañana activamos los ángeles ministradores que vengan a ministrar el corazón de todos aquellos que hemos amado y seguiremos amando a nuestro Padre, Señor, la familia, por mi mamá, Señor, por mi hermana, por mis hermanos, por la familia, Señor, los nietos, Señor, Padre Celestial, todos los que se han, Señor, acercado a la familia, Padre Celestial. Señor, puedas enviar en esta tarde, necesitamos tu fortaleza. Afirma nuestro rostro. Que pueda haber testimonio
de tu gloria y de tu poder en ese día, en esta tarde. Señor, que manifestemos tu obra, tu victoria, porque es tu victoria, es tu gloria manifestada en lo que vamos a vivir esta tarde, ahí en el parque, Padre Celestial. Señor, yo le pido al Espíritu Santo, si hay alguien en este lugar que nunca en su vida ha confesado con su boca, quizás tú eres alguien que a lo mejor acompañas a tu esposa, a lo mejor tú eres alguien que acompaña a tu esposo, alguien que está acompañando a la novia, el novio, alguien que vino a este lugar por causa de esta situación, pero que tú nunca le has entregado tu vida al Señor. La Biblia dice que nosotros debemos venir a Él tal como somos. Todos nosotros llegamos al Señor por una necesidad y llegamos, cierto, siendo pecadores. Solo el Señor pide que tú dispongas tu corazón. Solo dispone de estas dos cosas. ¿Qué cosas, pastor? Vive para Él y encontrarás descanso. Como decíamos ayer, solo para tener esperanza necesitas creer en Él. Y yo quiero hacerte esta invitación porque yo sé que esta partida y esta pérdida no es en vano, porque sabes, de ella va a haber fruto y testimonio. El testimonio de papá seguirá corriendo. Seguirá corriendo a través de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte en tu corazón, que tú cierres tus ojos ahí donde estás y tú puedas repetir esta oración. Todos en algún momento lo hicimos creyendo, no por meramente repetición, sino que una convicción que nace en el corazón. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás y puedas orar conmigo y decir esta oración. Señor Jesús, yo sé cuál es mi condición y tú también la sabes, Señor. Estoy lejos de ti, solo me siento quizás un ser creado, pero no un hijo. Señor, soy un pecador que quiere arrepentirse de su rebelión, de su desobediencia. Te pido perdón por mis pecados. Y en esta mañana, Señor, por la palabra que he oído, por estos días, por toda la palabra que he escuchado, por el testimonio de este hombre, Señor, Padre Celestial, que estamos despidiendo, por la palabra que se ha expuesto, por las alabanzas, por las canciones, por los testimonios de la familia. Yo entrego mi vida a ti. Yo te confieso con mi boca, declaro con mi boca y creo para justicia en mi corazón que tú, Señor, enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por mi vida para que yo pudiese tener esperanza, pudiese confiar y pueda tener victoria en mi vida y salvación y vida eterna. Te recibo, te abro mi vida, te entrego mi corazón, entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor Padre. Esta vida no me da esperanza, esta vida no me da consuelo, esta vida no me da paz, no me da descanso. Solo en ti, Señor, yo declaro, puedo encontrar pleno descanso, plena paz. Señor Jesús, ven a mi vida y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por amarme. Gracias porque aún, Señor, estar lejos de ti y quizás muchas veces te he rechazado. Tú sigues amándome, sigues presentándote en mi escena, porque para ti mi vida sí importa. Quizás para otro mi vida no importa nada, quizás para otro no soy importante, pero he comprobado que sí soy importante para ti, porque tú me amas. Gracias, Señor, por venir a mi vida.
y recibirte en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted mantenga sus ojos cerrados por respeto. Y yo quiero que solamente tú levantes tu mano. Si tú en tu corazón, seriamente, hiciste esta oración conmigo, solo quiero que levantes tu mano para poder yo identificarte. No es para exponerte nada, solo quiero saber para seguir orando por ti, para seguir orando por tu vida. Ahí donde tú estás en tu asiento. Si tú tomas esta decisión en esta mañana, yo te invito a que levantes tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Sí? Si tú no estabas seguro de tu salvación y tú hoy hiciste oración, pero ya con una certeza, una seguridad de que sí, ahora tú entiendes que tú eres salvo, levanta tu mano. No hay problema. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Bendecimos este tiempo. Y bendecimos a todos los que están en casa viéndonos en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome solamente unos minutos. Vamos a ofrendar. Si tú, estás por primera vez con nosotros, has venido a acompañarnos en este día, cierto, tienes la libertad, nomás es la ofrenda, es por amor, es un aporte voluntario. Solo los que estamos acá en casa, los que ya tenemos esta disciplina de ofrendar por gratitud al Señor, porque Él es nuestro sustento, nuestra provisión, y a través de nuestros bienes también adoramos al Señor. Lo vamos a hacer. Así que usted no se sienta incómodo, siéntase en plena libertad. Asimismo también, si usted está acompañando a través de la transmisión, ¿cierto? Y usted quiere ofrendar a través de una transferencia, ¿cierto? Lo puede hacer también. Ahí están apareciendo en pantalla una placa donde están las cuentas donde usted también puede depositar. Amén. Damos gracias al Señor, bendecimos al Señor porque Él es fiel, ¿cierto? Y Él nos ha sustentado y Él no nos va a dejar. Podemos tener muchas necesidades, pero si somos fieles con el Señor va a ser fiel también con cada uno de nosotros. Amén. Pase a ofrendar, ¿cierto? Pase ahí a ofrendar si usted trajo su diezmo también, ¿cierto? Si bendecimos a todos los que han estado también diezmando, Dios les bendiga. Grande.